Bueno, ya que accediste a la pregunta de ñapa, quisiera preguntarte sobre qué percepción tienes de algunos periodos históricos que digamos ya la historia como que no revisa mucho o que ha dejado obviado, pues porque digamos la historia se construye muchas veces en base como a vencedores y vencidos, dominantes, dominados, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, por ejemplo, sobre el arte ruso. ¿Qué opinas del arte ruso y como de la evolución del arte ruso? Bueno, el arte ruso es como cualquier otro país. Tienen al interior de ellos una propia historia del arte. Entonces en Rusia hay una prehistoria, en Rusia entonces llegan unas tribus. Una de las cosas arqueológicas que tienen ellos, una gran colección de armas y orfebrería buenísima, se llaman los excitas. Los nómadas escitas. Sí, sí. Entonces, que estuvieron influenciados, pues les llegó el coletazo de los griegos y los romanos, ¿no es cierto? Pero entonces esa es la arqueología propia. Bueno, hay que hablar que Rusia son como muchos países en uno, es el país más grande del mundo. Entonces, pues los mongoles no tienen mucho que ver con la gente de Moscú, para decir algo, o la de San Petersburgo. Entonces, y después ellos tienen el equivalente, dijéramos, al Giotto, ¿no? Entonces, ellos, como sabemos, adoptan la religión ortodoxa, ¿no? Proveniente pues como de Bizancio, y entonces su estética es bizantina, ¿cierto? Para los íconos. Entonces ellos tienen allá, el Giotto de ellos es un señor que se llama Rublev, ¿cierto? Que es el gran pintor de íconos, ¿cierto? Y el arte ruso religioso hasta hoy sigue siendo igual, ¿cierto? La representación de los santos, la representación de Cristo y la Virgen y todo pues frontales, obedeciendo a los principios bizantinos. El arte ruso en el siglo XIX romántico también hizo cuadros inmensos que uno no puede ver desgraciadamente si no va a Rusia, porque esos cuadros pues como los grandes cuadros inmensos de Jericó y de Lacroix pues no viajan, ¿cierto? La barca de la Medusa no viaja jamás en la vida. Entonces estos cuadros rusos maravillosos de las escenas de la nieve, de los paisajes, de las escenas históricas, ¿no es cierto?, que están en los museos rusos de San Petersburgo y de Moscú, dijéramos de gran formato, ¿no es cierto? Y después lo que le interesa más a Occidente, dijéramos, del arte ruso es las vanguardias rusas, porque allá llegó, dijéramos, la noticia del dadaísmo, llegó la noticia del cubismo, ¿no es cierto? Kandinsky pues fue uno de los primeros abstractos, ¿no? Chagall uno de los primeros pintores fantásticos, ¿no? Entonces, y hubo pues la abstracción pura con el suprematismo, con Popova, etc. Entonces eso le interesa, dijéramos, mucho a Occidente, porque, dijéramos, es parte de los proyectos radicales, dijéramos, de la modernidad, donde Rusia ocupó un gran papel. El arte ruso contemporáneo es pues igual, goza de los conceptualismos, de las instalaciones, de la nueva pintura que hace comentarios sociales, religiosos, políticos, etc. Sí, y digamos que algo que pasó muy curioso en Rusia fue que lo primero que abrieron en Rusia después de la caída de la Unión Soviética fueron las iglesias, ¿no? Y la gente volvió allá con un fervor, pues porque ese fervor se había llevado pues muy dentro. Y algo que me parece muy curioso de la religión ortodoxa es que estos paneles que tú dices que se pintan hasta hoy en día, hay una especie como de paneles que detrás del cual como ¿cómo se llama? Como el que oficia la misa en la iglesia ortodoxa, el patriarca. Él se hace como detrás de esos paneles. Entonces como una cosa como también muy teatral, muy misteriosa, muy extraña, y a mí eso me parece muy, muy chévere como del arte ruso y como de las costumbres rusas.
Y también quería preguntarte sobre un arte pues que es como muy olvidado pues por todo lo que conllevó pues desde este periodo histórico y es el arte del Tercer Reich, ¿no? Que es Arno Breker y pues como este regreso al clasicismo. Entonces quería pues preguntarte un poco también sobre ese arte del Tercer Reich. Mire, los grandes poderosos de la historia les fascina lo mismo. Pericles y Lorenzo el Magnífico y Luis XIV y Napoleón Bonaparte y Stalin y Lenin y Hitler y Mussolini, ¿no? Y los presidentes de los Estados Unidos les interesa lo mismo, ¿cierto? Estatuas al estilo grecorromano, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted ve Washington, es una ciudad pues como grecorromana, ¿o no? De mármol blanco, con cúpulas, Y planificada. con todas estas cosas y planificada, ¿cierto? Porque el poder está unido a eso, ¿cierto? Hitler era un señor de un gran gusto exquisito, ¿cierto? Que obviamente los judíos quieren volverlo como un monstruo donde todo era degradante. Su compositor predilecto, como sabemos, pues era Wagner, ¿no? Y la Cancillería, ¿no es cierto?, fue una obra maestra de la arquitectura del siglo XX, ¿no es cierto?, que fue pues borbandeada y todas estas cosas, ¿no? Spitz era el arquitecto, que él hizo la arquitectura de luces para la Olimpiada del 36, ¿no es cierto?, que era maravilloso. Él escribió sus memorias porque él no lo condenaron a muerte ni nada, lo encarcelaron muchísimo tiempo y allí escribió sus memorias, que yo las debo tener, dijéramos, por allí. Y Hitler adoraba el arte, ¿cierto? Era una gran amante de arte, puesto que era un artista frustrado, ¿no? Él estudió Bellas Artes y era pues un artista muy mediocre. Yo por ahí tengo las acuarelas, que si quieres se las muestro, las reproducciones, y eran pues unas postales anodinas de la Viena, donde él estudió arte, donde estudió en la escuela. Entonces era pues el Plater y el teatro de la ópera y todas estas cosas. Pero era amante del gran arte. Uno de sus cuadros predilectos de Hitler es la alegoría de la pintura de Vermeer de Delft, que él secuestró y se lo llevó a Alemania. Era un gran amante de Vermeer. Sí. Este es el cuadro más grande de Vermeer, que está en el Kunsthistorisches Museum, en el Museo de Historia del Arte de Viena. Y después los austriacos pues lo recobraron y sigue en el museo. ¿Cierto? Porque él quería ser como Napoleón, que se robó todas las obras. Él quería ser pues un museo ideal lleno de obras maestras, y esta era una de las que iba a pertenecer a ese museo de obras maestras, que obviamente iba a estar en Alemania, porque pues era Alemania sobre el mundo y sobre Alemania Hitler, ¿no? Su eslogan. Entonces es un arte muy interesante. Yo pude ver una exposición muy interesante de esta época del nazismo. Mucha de la escultura del nazismo y de la pintura no está destruida, sino que está en las bodegas de los museos que no la muestran. Sí. Un tabú pues. Sí. Y vi también en otra ocasión el arte en la época de Stalin, en una exposición en Viena. Bueno Miguel, no siendo más, pues le agradezco mucho la entrevista. Pues hablar con usted siempre es muy chévere, que usted es una persona muy presta para hablar y pues llena de conocimiento. Entonces pues gracias, y esperemos que a la gente le guste y que también se llenen pues de esta pasión por la historia del arte que nosotros compartimos, ¿no? Listo. Bueno, gracias.